Muy buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. A nombre del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, SNSP, saludamos la presencia de cada uno de ustedes y para dar inicio a la sesión de hoy, segundo día de este importante evento, tenemos el agrado de presentar el tema número 4, uso de drones e imágenes satelitales en la lideración de predios rurales, a cargo del ingeniero Víctor Hugo Flores García, coordinador de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural. Bienvenido, ingeniero Víctor Flores. Adelante, lo escuchamos. Tiene que habilitar su micro, por favor. ¿Ahora sí me escuchan? Gracias. Perfecto. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Vamos a un momento, voy a ponerle la diapositiva. Un momento, por favor. Perfecto. ¿Logran visualizar la diapositiva? Buenas tardes. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Yo soy el ingeniero Víctor Hugo Flores García, especialista en geodesia en la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, DIGESPAR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar y hablar algún tema que es de relevante importancia en la actualidad, ya que se están generando nuevas tecnologías por el cual se, digamos, complementan el levantamiento de predios rurales que se ha venido realizando hasta el momento. Esto está basado en un marco normativo, ¿no? Está en la resolución número 004-2012 del SNSP, donde hablan de manera general sobre cómo implementar los trabajos con imágenes satelitales. Igual manera, en el manual de levantamiento de predios rurales de la DIGESPAR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con el cual tocan de manera general también la información en cuanto a drones e imágenes satelitales. Asimismo, en la norma técnica complementaria del NTC 001-2015 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, también indican de qué manera una persona puede hacer uso del tema de drones, ¿no? Tanto para operarlo como para hacer inscripciones y poder manejar un tipo de levantamiento y de sobrevuelo. Aquí también se debe manifestar que se indica que si bien no hay restricciones para elaborar o ejecutar un vuelo en una zona rural, sí siempre se debe solicitar un permiso al MTC para poder realizarlo. Entonces, vamos a las definiciones de drones, ¿no? ¿Qué es un dron, no? Pues tal como su nombre lo indica, pues es una aeronave no tripulada que se maneja a través de un control remoto. También es conocida como RPA o RPAS por sus siglas en inglés, pero el término drone es el más conocido, ¿no? También existen otros nombres como el BANT o los vehículos aéreos no tripulados, que también indican el manejo de un dron, ¿no? Porque son vehículos pequeños que utilizan cámaras convencionales o semiprofesionales y que tienen sistema de georreferenciación y navegación con una estación de control remoto para conducirlos. En el mercado existen diferentes tipos de drones. ¿Ya? Lo más conocido pues son los drones de ala fija, donde estas naves necesitan un aditamento para un vuelo inicial para que puedan mantenerse en el aire, ¿no? No despegan, digamos, de una manera vertical como lo hace un dron de modelo rotatorio, pero sí tiene una gran aerodinámica y tiene una mayor autonomía de vuelo. Existen también los drones de ala rotatoria multirotores,
donde estas son las más conocidas y las más vendidas en el mercado, ¿no? Estos drones tienen hélices, en el cual lleva incorporado en cada hélice pues un motor o en cada brazo, y este permite una estabilidad y permite una gran maniobrabilidad al momento de hacer el vuelo respectivo. Esto a su vez está, digamos, complementado o distribuido en drones que pudieran definirse como tricópteros, que tienen 3 brazos, cuadricópteros de 4 brazos y 4 rotores, y así hexacópteros de 6 brazos, ¿no? Es decir, mientras mayor brazos tenga este dron, va a tener una mejor estabilidad, ¿no? Incluso hay drones de 8 brazos que ya son para trabajos de repente para cargas mucho más pesadas, ¿no? Como yo les comentaba, mientras más brazos tenga y más motores en cada brazo, estos drones van a poder tener una mayor estabilidad y un mejor manejo en cuanto al objetivo planteado. Asimismo, también existen los drones coaxiales, donde su característica principal pues está en que los números de motores por brazo varían, ¿no? Igual manera, estos drones son para hacer una carga de, digamos, de trabajo más pesado. En nuestro caso, estamos indicando este trabajo de utilización de drones para levantamiento, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este tipo de levantamiento, no? Pues o sea, un dron nos permite hacer un sobrevuelo sobre una zona determinada de trabajo y con las características que tiene el dron en cuanto a su manejo y su toma de información de esa zona, pues nos permitirán un trabajo detallado y preciso de una zona determinada para posteriormente hacer un procesamiento y una ortofoto, que es lo que uno llega a conseguir a este respecto. Ahora, ¿cómo se realiza este tipo de trabajo, no? En realidad es un método muy similar a lo que se llamaba antes la fotografía aérea, ¿no? O la fotogrametría, ¿no? Es decir, sobrevuela una zona de trabajo en el cual hace varias tomas, ¿no? De esta zona con un ángulo de inclinación determinado, ¿no? Y dependiendo de la distancia focal que vaya a tener. A mayor altura que tenga este dron sobre el terreno, pues tendrá una mayor amplitud de la toma. Obviamente, a menor altura, el área a medir será menor, pero la precisión o el pixeleado será mucho mayor. Ya corresponde al usuario poder determinar en qué tipo de ubicación, en qué tipo de trabajo va a poder utilizarlo, ¿no? Asimismo, en este tipo de trabajo, pues uno hace las definiciones en cuanto a la ruta que va a seguir, ¿no? Se hace una configuración a ese respecto para que este dron pueda tomar la información según el objetivo que vaya a tener, ¿no? Para eso, el software a utilizar debe ser configurado de esta manera y que permita pues que este dron pueda esquivar obstáculos u otros que no permitan un buen trabajo. En cuanto a los pasos a seguir para un levantamiento, el flujo de trabajo con un dron, pues tal como indica en la pantalla, pues se ve primero hacer los permisos de autorizaciones respectivas, hacer una planificación de vuelo, contar con los puntos de apoyo, en este caso con la Red Geodésica Nacional, el IGN, y hacer el vuelo para hacer la captura de fotos, y poder hacer la georreferenciación. Esta puede ser de manera directa cuando el dron tenga un RTK, o hacer un postproceso de acuerdo a los puntos de control que uno vaya colocando en el dron. Luego se realiza el postprocesamiento, ya que se va conforme una nube de puntos,
y finalmente se obtienen información como los modelos de terreno y los mosaicos donde uno va a hacer el trabajo respectivo, ¿no? Esto a su vez debe tener un control de calidad para que el producto sea asequible y luego ya en base a esto uno realiza pues las aplicaciones que uno debe tener, ¿no? Entonces, como se indicó de manera detallada en el cuadro de los pasos a seguir, pues este tipo de trabajo primero debe localizar, pues como se indicó, localizar la zona de trabajo. ¿Qué quiere decir localizar la zona de trabajo? Es decir, verificar que esta zona sea una zona donde uno puede realizar esta medición. A su vez, tiene que ver los factores climáticos, es decir, de viento, ¿no? De lluvia, nubosidad, etcétera, y determinar los días que uno pueda hacer un buen trabajo. No es lo mismo tener unas condiciones climáticas extremas como lluvia, nubosidad, etcétera, donde no se permita pues hacer el sobrevuelo. Asimismo, también tener en consideración las condiciones de viento, ¿no? De la zona, porque esto también no permite que el dron pueda tener cierta estabilidad al momento de hacer el trabajo. De igual manera, esta información debe ser georreferenciada, ¿no? Colocar lo que se llama los puntos de control. Estos puntos de control se deben marcar antes de hacer el sobrevuelo, ya en la zona de trabajo, para que al momento de pasar el dron pueda fotografiar estas marcas y estas marcas ser georreferenciadas. Esto servirá posteriormente para hacer un post-procesamiento con la nube de puntos que se van a realizar, ¿no? Ya al momento de obtener esta información del dron, ya va digamos, a conformar una nube de puntos que a su vez, al ser procesada, va a formar lo que se denomina una ortofoto, ¿no? Esta ortofoto obviamente va a ser limpia, ¿ya? Y ya modelada, para que esta ortofoto ya sea plausible de poder trabajarla de acuerdo a la alineación que uno quiera realizar, ¿no? ¿No? Aquí es donde se hace el control de calidad, se verifica que se pueda visualizar correctamente los vértices y la forma de los predios que uno desea trabajar. Y si es así, ya puede pasar a la siguiente etapa, que es la vectorización de los predios. ¿Qué cosas se recomienda para poder hacer un vuelo de este tipo de drones, ¿no? Eh, es determinar pues las áreas de vuelo, primero, donde se puede hacer este trabajo, en base a una imagen gráfica, ¿no? Puede ser Google Earth, Big Map, etcétera, donde uno pueda permitir visualizar con anterioridad las zonas que uno va a empezar a trabajar. ¿Ya? Luego también seleccionar la resolución espacial donde uno quiera empezar a trabajar. ¿Okay? Esto es importante para definir la exactitud que uno quiera conseguir con el dron, con el vuelo del dron. Okay. Igual manera establecer las tolerancias, ya más o menos como se indica de las imágenes, con un mínimo equivalente a un 10% del tamaño del píxel proyectado, ¿no? Es un porcentaje que uno utiliza para poder determinar cuánto va a ser la resolución de la obtención de la imagen obtenida, ¿no? De igual manera, como es una imagen, digamos, tomada desde una altura determinada, también hay que tener un mínimo de una superposición longitudinal de un 80% y una transversal de 60% para el traslape. Ustedes entenderán que cuando se hace un vuelo de este tipo, pues las partes externas o los bordes
tienen que ser traslapadas para evitar, pues, obtener ángulos que no sean plausibles de ser utilizados en la linderación que uno quiera realizar, ¿no? Asimismo, al momento de configurar el dron, uno debe darle una ruta definida, ¿no? Una ruta definida que comprenda la información o la zona determinada que uno vaya a tener. Esto viene o está complementada con el tiempo de la batería del dron. Esto digamos, varía según el modelo. Hay drones que duran pues una hora, otros un poco más o poco menos. Pero esto debe uno configurar para que, de acuerdo al dron que tenga y a la zona que uno vaya a trabajar, pues pueda definir la ruta que uno vaya a tomar y las fotos, las fotografías que este dron puede tomar, ¿no? Se recomienda, si la zona es regular, unos 6 o 10 puntos de apoyo distribuidos ya en esta zona, y también con puntos de control, unos 20 puntos mínimos de control si la zona es mayor. ¿Ya? Aquí es donde debe igualmente seleccionarse con qué exactitud se debe determinar pues la predicción que uno quiere tener, ¿no? En base a eso, pues, como se comentó, la altura de vuelo es importante, ¿no? ¿No? Igual manera, posteriormente, utilizar pues el software digamos, de la marca. A veces uno utiliza un software que no le corresponde, ¿no? O es un software libre, que muchas veces un software libre no tiene las características de un software de la marca para el procesamiento, ¿no? Entonces es importante, de acuerdo al modelo de dron que uno vaya a manejar o a trabajar, utilizar el software correspondiente, ¿no? Asimismo, uno debe observar que las desviaciones de la cámara, pues, no sean con un ángulo mucho mayor entre 3 y 4 grados, ¿no? Para evitar que esta información no sea, digamos, no pueda ser utilizada por el ángulo de inclinación. Tal como se indica en la diapositiva, debe estar en un promedio entre 3 y 4 grados para evitar este tipo de trabajo, ¿no? ¿No? De igual manera, verificar pues que la zona a trabajar sea, digamos, eh, visible, ¿no? Visible por la cobertura vegetal que pudiera existir, ¿no? Hay zonas donde definitivamente no va a poderse trabajar con un dron, por ejemplo, en zonas muy boscosas, donde la nivelación pues va a ser imposible verla, ¿no? En zona de costa sí me parece que es bastante factible trabajarlo, parte de zona sierra, y en zona selva, pues las zonas donde ya la agricultura pues haya avanzado bastante y donde pues la información que uno pueda tomar pueda ser, digamos, eh, trabajada, ¿no? Para hacer esta linderación que uno quiere realizar. Aquí en el cuadro les presento algunas de estas actitudes, algunas predicciones de acuerdo al tamaño de píxel, ¿no? Entonces, uno puede determinar la resolución espacial de vuelo de acuerdo al tamaño de píxel que uno quiera tener, ¿no? Va de 5 centímetros a 25 centímetros, y esto es para la configuración en que uno vaya a tener en el equipo, ¿no? En el equipo en sí, ¿ok? Entonces, creo que ahí se entiende que a una mayor resolución del píxel, pues la ortofoto va a tener pues una mayor cantidad de número de puntos, ¿no? Y va a ser de un peso mucho mayor, ¿no? Entonces uno debe tomar una decisión en este respecto
de qué tamaño uno quiere tener la ortofoto, ya para el tiempo de procesamiento, que lo vamos a ver ahora, cuánto es lo que puede demorar, ¿no? En cuanto a las experiencias con drones, ya, si bien es cierto que en el Perú se están haciendo ya algunos intentos de hacer este tipo de trabajo, ya buscando información en cuanto a otros países, tenemos, por ejemplo, que en Brasil, ya el INCRA, el Instituto Nacional de Colonización de Reforma Agraria INCRA de Brasil, ya tiene una norma ejecutiva, ¿no? Donde ya establece eh, cómo se puede aplicar y evaluar este tipo utilizando este tipo de equipos, de drones, para determinar pues las coordenadas de los vértices de un predio rural, ¿no? ¿No? En general, de acuerdo a la normativa brasileña, esto debe realizarse pues donde esta información sea fotoidentificable, es decir, donde se pueda visualizar claramente los límites del predio a medir, ¿no? Ya cuando no exista esto, pues se tiene que hacer un trabajo combinado, que lo vamos a ver en un momento después. ¿No? Entonces, bueno, con excepción de este caso brasileño, estuve viendo también algunos casos en Uruguay, ¿no? Pero no eran tan, digamos, como la norma brasileña que había sacado ya este tipo de información para este trabajo. Ya, en general, se está utilizando drones, pero de una manera, digamos, particular para poder medir determinado predio, ¿ok? Y este predio puede ser, pues, definido de acuerdo a ciertas características que existen, ¿no? Es decir, predios particulares, ¿ya? Es importante también señalar que en algún momento esta tecnología, pues, se va a ser utilizada posiblemente ya para un trabajo ya de una mayor escala, por lo cual este tipo de trabajo pues va a requerir pues ya alguna información mayor en cuanto y definiciones en cuanto a los manuales que digamos maneja el levantamiento de predios rurales. Ya por el momento se está trabajando, o se tiene noticia que se está trabajando en zonas particulares, pero la prioridad es las zonas donde puedes hacer la verificación o se puede visualizar el predio rural en sí, ¿no? Si no se puede visualizar, va a tener dificultades, ¿no? ¿Ok? Aquí también cabe señalar que se puede realizar pues un trabajo combinado, ¿no? Es decir, en zonas donde no se puede visualizar totalmente, va a tener que intervenirse también con un equipo muy posible de GPS, ¿no? Para poder complementar esta información. Entonces, tal como estuve comentando, la única limitante hasta el momento es que los límites puedan visualizarse claramente, ¿no? Si los límites pueden visualizarse claramente, no va a haber ningún problema. Los límites tanto del predio como de los caminos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría cuando no sucede esto? ¿No? Cuando no se aprecia claramente. Entonces, aquí debe aplicarse pues un trabajo combinado, ¿no? Para complementar esta información, o de lo contrario, puede ser utilizado para la parte cartográfica, ¿no? Es decir, definición de caminos u otros, ¿no? Hay que tener en consideración que la medición de un predio, pues tiene ciertas características que definen al predio, ¿no? Y estas deben ser definidas, digamos, correctamente, ¿no? Uno no puede estar adivinando dónde va a concluir o a definir un predio sin poderlo corroborar claramente. Es por eso que hasta el momento la normativa, por ejemplo, la brasileña que estuvimos viendo, solo se aplica en predios que pueden ser definidos correctamente, ¿no?
¿ok? Entonces, y luego de la toma de un dron ya de la información, esta se procesa, ¿no? Se procesa en programas de la marca, ¿no? En algunos casos como los Pixel, los drones Deploy u otros, ¿no? Que trabajan ya con software licenciados y que pueden, digamos, trabajar una nube de puntos de una manera bastante regular, ¿no? Aquí cabe señalar que sí se necesita tener un buen equipo, una buena techo, ya, porque son información bastante pesada que demora en trabajarse, ¿no? Uno puede trabajar, por ejemplo, una nube de puntos de un sobrevuelo de un día y puede demorarse, si no tiene un buen equipo, más de un día, ¿no? La idea no es eso, la idea es poderlo elaborar de acuerdo a requerimientos que uno debe tener, ¿no? ¿Cuál es el producto final? Pues el producto final, pues, son, se tiene que, uno tiene una información, digamos, de un modelo digital de terreno, puede tener información de la curva de nivel también, puede tener ortofotografías, que es lo que realmente nos interesa, y también puede utilizarse para movimientos de tierras, etcétera, ¿no? Es decir, la información de un dron es multifinalitaria, donde uno puede esta información definirla o utilizarla en diferentes tipos de trabajo que uno puede obtener. Acá les estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Es solo un ejemplo de una comparación de la productividad, ¿no? Que es cuánto produce con un dron y con un GPS, ¿no? Vamos a suponer que con el levantamiento, un verificador catastral cuando hace un trabajo, por ejemplo, masivo, ¿no? Hace unos 80 predios corales individuales de un área de 4 hectáreas, ¿no? Si trabaja 4 hectáreas y hace 80 predios en un mes, haría 320 hectáreas aproximadamente, ¿no? En un mes, entre 15 y 20 días de campo y 15 y 10 días de gabinete, ¿no? ¿Cuánto haría un drone en ese respecto, si es un trabajo masivo, ¿no? Eh, Aproximadamente un dron levanta un promedio de 40 hectáreas. Eso es aproximado, no es un promedio exacto, dependiendo del tipo de dron, dependiendo del tipo de altura, dependiendo de varias cosas, de que las condiciones climáticas sean las adecuadas, ¿no? Si trabajara, digamos, de una manera consecutiva en 15 días, podría ser unas 600 hectáreas, ¿no? Esto a su vez tiene que existir un personal que haga el empadronamiento de estos predios y el procesamiento. Procesamiento no he puesto el tiempo por las condiciones que yo les indiqué del equipo, ¿no? Tiene que tener un buen equipo, una workstation, donde esta nube de puntos pueda ser procesada y trabajada lo más rápidamente, ¿no? Aquí sí cabe señalar que si bien es cierto, eh, eh, de manera fría uno puede verificar que con un dron muy posiblemente haga más áreas que con un levantamiento convencional con GPS, pues debe tener en consideración también que lo que he indicado, las condiciones climáticas, las condiciones de viento, de nubosidad, y tener un equipo informático para el procesamiento de, de la nube de puntos del dron, ¿no? Que es bastante pesado, ¿no? Ok, eso es en cuanto a drones. Ahora vamos a conversar un poco sobre imágenes satelitales, ya que también es un tema bastante importante.
ya que también se está utilizando ahora la tecnología pues para poder hacer una definición de este tipo de trabajos y si es posible hacerlo también para un levantamiento catastral, ¿no? Esta, por ejemplo, es una zona de San Martín, cerca a Tarapoto, donde se aprecia, bueno, claramente la forma de algunos predios, ¿no? Que pudieran ser definidos. ¿Ya? Entonces, una imagen satelital puede definirse como una representación visual de información capturada por un sensor, ¿no? Estos sensores, pues, recogen información reflejada en la superficie terrestre, ¿ya? Y envía a su regreso para poder ser procesada convenientemente, ¿no? Ya existen diferentes tipos de satélites, pues, que hacen este tipo de trabajo. Pero para el tema que nos convoca aquí en esta reunión, que es el tema de catastro, se necesita pues unos drones, unos satélites o unas imágenes satelitales de alta precisión. Vamos a poder ver eso. Eh, Esto se denomina ISA, imágenes satelitales de alta resolución, ¿no? Que en el caso de catastro, estas van a poder ser trabajadas, utilizadas de acuerdo a la resolución con que están contando, ¿no? ¿No? Entonces, eh, uno, pues, para hacer este tipo de trabajo requiere, pues, imágenes de una alta resolución, como se estaba comentando. Unas imágenes de una mayor resolución o de una menor resolución, pero prácticamente no se podría visualizar o definir, ¿ya? Un predio como, digamos, uno requiere, ¿no? Para poder hacer la alineación si es que es visible hacerla, ¿no? Igual manera, la imagen con cierta nubosidad tampoco es posible poder utilizarlas debido precisamente a que estas condiciones no permiten visualizar la información que uno quiere hacer para el lideramiento, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones también en este tipo de utilización de este tipo de imágenes para poder ser utilizadas en este tipo de trabajos. Acá les muestro un cuadro de las imágenes de alta resolución, ¿no? Está el GeoJace, los Pléyades, está el Perusat, ¿no? Que tenemos en Perú, que de 0.7 de resolución, la SuperView, la WorldView y otras, ¿no? Donde estas imágenes son menores al metro, tienen una excelente resolución, algunas son obviamente de pago, otras no. Ahí yo les voy a pasar, vamos a ver ahora algunos links donde uno puede conseguir cierto tipo de imágenes, ya, para poder, digamos, hacer las pruebas y descargarlas y verificar la utilización o no utilización de este tipo de trabajo. De igual manera, el tamaño de píxel va relacionado con la escala, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si tienes un píxel de 0.30, puedes utilizarlo para una escala de 1 en 1200, ¿ya? 0.5 para escalas de 1 en 2000, 0.7 para escalas de 1 en 2800 y de un píxel para escalas de 1 en 4000, ¿no? En el tema, aquí cabe añadir que en el tema rural trabajamos con predios o escalas, en general alrededor de 1 en 5000, ¿no? 1 en 10.000, 1 en 5000, ¿no? Pero para hacer una buena visualización, ya, como se indica acá, debe ser y se recomienda que la resolución espacial del predio sea pues menor al metro para poder
tener una buena visualización a este respecto. Aquí, en este cuadro, pues les estoy mostrando en estas direcciones, tal como se indica en la pantalla, ¿no? Está la Agencia Espacial Europea, la ESA, donde tiene información que es descargable porque está en sus archivos, ¿no? Están en sus archivos de descargar gratuitamente. Son imágenes de alta precisión. Tienen un programa Copérnico donde esta información pues se recopila y se añade en este tipo de imágenes, ¿ya? Aquí, bueno, si uno entra, lamentablemente para nosotros la mayoría de imágenes se encuentran pues en la zona europea, ¿no? Ya que es un programa europeo. Pero sí hay algunas imágenes que están en Sudamérica de alta resolución que uno pudiera descargarlo de acuerdo a esta indicación. También están los buscadores, ¿no? Como el Digital Globe, donde uno puede ubicar una zona determinada, ¿ya? Y poder seleccionar qué tipo de imágenes se encuentran en esa zona. Igual a el Airbus, de igual manera, es otro buscador de uno puede determinar determinada zona, donde uno puede encontrar información de imágenes para una determinada ubicación y qué tipo de imágenes se tiene, de qué años, y con los rangos después de nubosidad y de limpieza que uno quiera tener, ¿no? Entonces, si uno desea descargar una imagen o adquirir una imagen, siempre debe tener en consideración varias cosas, ¿no? Primero es para qué lo quieres, ¿no? ¿No? En este caso, por ejemplo, para el tema de catastro ya hemos indicado que la mejor resolución pues son las que son menores al metro. Si es menor, mejor, porque ahí uno puede apreciar ciertas características de precisión, del pixeleado, ya que para poder hacer una definición correcta de esta información, ¿no? Uno debe revisar la resolución espacial, ya debe revisar también los píxeles que se tiene, como la exactitud posicional, los ángulos, ¿no? Que se tiene, porque por general, si los ángulos son cercanos al cero, son mejores para poder evitar desfases o deformaciones en cuanto a la imagen obtenida, ¿no? De igual manera, la resolución espectral es importante, ¿ya? De acuerdo al tipo de visualización que uno quiera realizar, ¿ya? A este respecto, pues existen imágenes pancromáticas, existen imágenes monocromáticas, y aquí uno puede hacer combinaciones de acuerdo a este tipo de trabajo que uno hace, ¿no? Asimismo, uno debe verificar la cobertura nubosa, ¿no? ¿No? Si es de más de 15%, no es recomendable, ¿ya? Tiene que ser lo más limpia posible, porque uno no pueda, para poder ser utilizada, ¿no? Porque no, si no, con este tipo de coberturas, digamos, tiene demasiada nube, pues no vas a poder hacer un buen trabajo. Y también verificar las formas de entrega que se requieren, ¿no? Actualmente se descarga de los sitios web, ¿no? De igual manera, la información de las imágenes que uno tiene debe verificar eh, si se encuentra, si son imágenes pancromáticas, como les señalé, multispectrales, pancromáticas o multispectrales, o una fusión de imágenes, de los pan-sharpeners, ¿no? Eh, entonces, aquí pues se recomienda el pan-sharpener porque es el adecuado para tipo de catastro, porque es la unión entre el pancromático y el multispectral, ¿no? A veces el pancromático tiene la ventaja de que tiene una mejor resolución, ¿ya? Y eso al hacer el pan-sharpener, pues esta unión hace que esta imagen adquiera estas propiedades, ¿no?
Entonces, para realizar este tipo de información, nosotros debemos tener pues una imagen, digamos, ya una ortofoto, ¿no? ¿No? Igual manera, aquí también se utilizan los puntos de control. ¿Ok? Los puntos de control son importantes para asegurar que esta imagen esté correctamente, digamos, georreferenciada a la zona que uno vaya a trabajar, ¿no? De igual manera, los puntos de control tienen que ser en una zona pues fotoidentificable y que estos puntos de control sean lo suficientemente en cantidad para que esta imagen pueda enfocarse o encuadrarse dentro de un área de trabajo determinada, ¿no? Acá los software pues existentes solicitan pues los puntos de control para que puedan hacer esta rectificación, ¿no? Entonces, bueno, existen varios softwares en el mercado, como el PCA y el de Erdas, ¿no? Y otros que permiten hacer este tipo de trabajo. De igual manera, como les estaba comentando, los puntos de control tienen que ser diversificados y colocados de una manera en que puedan cubrir totalmente el área de trabajo, ¿no? Para lo cual, pues, se tiene que hacer un proceso posterior en estos puntos y se va a utilizar por la data, en este caso de las CRP, ¿no? De la estación de rastreo permanente IGN, y que éstas puedan ser procesadas para poder ajustar esta imagen. La forma en que una imagen es ortorrectificada, ya normalmente utiliza algunos parámetros, ya que hacen que esta imagen, pues, con las deformidades de una imagen en general que tiene, ¿no? O desfasada, ¿no? Utilizan cálculos matemáticos, ya como el SCF, ¿no? O el Rational Functional Model, o el USM, ¿no? Normalmente esto ya lo utilizan o lo hacen los software respectivos, ¿ya? Entonces uno simplemente, digamos, ingresa esta información de la imagen más los puntos de control respectivos y el software ya utiliza, digamos, procedimientos estándar para que esta imagen pueda ser ya definida como una ortofoto. De igual manera, hay que tener en cuenta que los puntos de control tomados también tienen cierta deformidad o cierto desfase, ¿no? Ya, porque están hechos pues sobre el elipsoide, ¿no? Aquí es importante tomar los factores de escala, ¿no? Los factores de escala también son importantes para ajustar estos puntos de control para una determinada UTM, ¿no? Que una UTM para una zona plana, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta también esto al momento de hacer la corrección o obtener el punto que va a ser utilizado para la corrección de esta imagen pues satelital. Y finalmente, una vez obtenida la ortofoto, esta imagen ya va a ser definida ya en los software respectivos, puede ser el ArcGIS o el QGIS u otros, donde se definen pues ya los predios y se vectorizan para el trabajo final a ser entregado. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Estoy atento a las preguntas que quieran realizar. Agradecemos al ingeniero Víctor Flores por compartir sus conocimientos y a continuación damos pase al bloque de preguntas, para cuyo efecto hemos procedido a abrir el chat. A ver, primera pregunta, Carlos Eduardo Mendoza Santos.
Cuando hay bastante cobertura de árboles, sobre todo en selva y CG selva, ¿cómo se llegaría al vértice de los predios? Bueno, gracias por la pregunta. Como yo le estaba comentando, si vamos a utilizar una imagen satelital o un dron, una de las características o lo que se solicita es que se pueda visualizar correctamente los límites o los vértices de los predios, ¿ya? Sin esta opción o característica, va a ser muy difícil, digamos, llegar a una zona donde no se pueda visualizar o definir una zona que no se pueda visualizar. En este caso, lo recomendable es utilizar un método combinado, ¿no? Es decir, visualizar o demarcar las zonas donde uno pueda definir de acuerdo a la visual que uno tenga de ese ortofoto, y las zonas donde uno no tenga dudas o no pueda definir correctamente, combinarlo con un levantamiento con GPS, ¿no? Asimismo, ya estas zonas pues van a poder ser definidas de esa manera. Gracias. Siguiente pregunta. Jonathan Machaca Ramírez. ¿Cuál es la precisión que tienen los drones de ala fija y ala rotatoria en los levantamientos? Bueno, gracias. Como yo le estaba comentando, existen varias marcas en el mercado. Poder definirte una de ellas es bastante complicado. Le mostré un cuadro donde estaban las predicciones de 5 centímetros hasta 25. La diferencia no está tanto digamos, en el dron de la predicción de ala fija como en la ala rotatoria, sino digamos, en la autonomía de vuelo, ¿no? Porque un dron de ala fija tiene más estabilidad, puede volar mucho más alto, puede cubrir un área mayor, mientras el dron de ala rotatoria, dependiendo de los brazos o motores que uno tenga, su vuelo es, digamos, en una altura mucho menor, puede cubrir un área mucho menor, y su autonomía de vuelo, de acuerdo a la batería que tiene, pues dura mucho menos, ¿no? En todo caso, uno al momento de hacer alguna adquisición o el tipo de trabajo que uno debe realizar, siempre debe tener en consideración estas alternativas, y de acuerdo al trabajo y la manera que uno realiza, ver la precisión. Por ejemplo, si es un trabajo para una zona urbana, pues sí tiene que tener una buena precisión, ¿no? O sea, alrededor de 5 centímetros, que es digamos, lo que se utiliza, ¿no? Si es una zona rural, pues sí, la predicción, de acuerdo a los planos que uno utiliza, alrededor de un plano de 1 en 5.000, pues se le pide una predicción menor. Gracias. Humberto Gutiérrez pregunta, ¿es necesario pedir autorización de vuelo cuando hay drones que los vuelos hacen, dicen, automáticamente, y su descenso en el mismo punto para equipo cópter? Sí, bueno, gracias. Como yo les indiqué al principio, de acuerdo a la normativa del MTC, si uno trabaja en una zona urbana, sí es necesario pedir una autorización. Esta autorización en una zona rural no es necesario, no se especifica, no se indica como indica la ley. Pues si la ley no te lo prohíbe, no hay ningún problema. Pero siempre es bueno informarlo, ya que muy posiblemente uno vuele en zonas pues, de propiedades privadas, ¿no? Informar a la autoridad para evitar algunos inconvenientes en este respecto, ¿no? En zonas urbanas sí hay que tener autorización, en zonas rurales se debe comunicar a la autoridad para evitar este tipo de inconvenientes. Adelante. Gracias. Martín Ramos pregunta, si se usa un dron RTK, por ejemplo, el Phantom 4 Pro RTK, ¿cuántos puntos geodésicos debo tener como mínimo para la georreferenciación sea válida?
o no es necesario al ser un RTK? Gracias. Como les indiqué en la imagen, el RTK tiene ya una autonomía, digamos, una georreferenciación ya señalada en el mismo dron, ¿no? Ok, entonces, digamos, en cada toma ya va utilizando pues el geoposicionamiento de las tomas, ¿no? Porque es un RTK, ¿no? Ya, si tiene la autorización o tiene la opción de poderse corregir automáticamente el momento de hacer la toma, no sería necesario, pero de no ser así, sí se necesita la colocación de los puntos de control para hacer luego el postproceso, ¿no? Adelante. Gracias. Ángelo Chunga pregunta, ¿cuál es la resolución mínima de la cámara de un dron para realizar levantamientos catastrales y o topográficos? La resolución mínima. Bueno, nuevamente, como yo le comentaba, dependiendo de uno qué va a trabajar o qué escala va a trabajar. O sea, siempre hay que tener en cuenta la relación escala de trabajo y el levantamiento en sí, ¿no? Ya le mostré un cuadro donde se veía la precisión del dron que uno debería tener de acuerdo a la escala, ¿no? Yo voy a trabajar, por ejemplo, planos de escala 1 en 5000, pues eh, puedo tener drones de predicción, pues, digamos, de 1 en 25 centímetros o menos incluso, ¿no? Pero si voy a trabajar en una zona urbana, sí necesito tener un dron de una buena precisión, ya que esto me va a definir en el trabajo de catastro, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de trabajo, me tiene que definir, pues, zonas digamos, de planos que voy a trabajar, de repente, en una escala, en uno en 1000, ¿no? En 1000, en uno en 500. Entonces, aquí se necesita sí tener una buena precisión de este tipo de planos. Si voy a trabajar en planos de uno en 5000, ya puedo trabajar digamos, en drones o en espacios mucho mayores, donde la definición, pues, por ejemplo, en una zona urbana es un canal, es un un cerco vivo, ¿no? Es un borde de carretera, etcétera, donde, digamos, uno puede, digamos, determinar este límite sin, digamos, sin llegar a un extremo de pixelamiento mucho mayor. Adelante. Gracias. Siguiente pregunta. César Echenique Lescano dice, desde su experiencia, ¿es posible solo considerar las ortofotos del dron para el levantamiento catastral urbano sin considerar el levantamiento topográfico? Bueno, las tecnologías cambian, las tecnologías eh, se mejoran, ¿no? En un inicio, los levantamientos solo eran, pues, posiblemente con niveles, ¿no? Con wincha, posteriormente pasaron a equipos topográficos, estaciones totales, GPS, ¿no? Esta información. Y ahora pues viene la tecnología del dron, viene la tecnología de imágenes satelitales, ¿no? Entonces, todas las tecnologías son válidas a mi modo de ver, pero sí deben cumplir un aspecto muy fundamental, ya que esta información puede ser identificable, ¿no? Puede ser, digamos, tomada, digamos, de una manera en que se pueda corroborar y no adivinar una información, ¿no? En la experiencia, pues, uno ve que existen zonas donde sí uno puede definir claramente, digamos, los límites de un predio, de una parcela en el tema rural, ¿no? Pero existen zonas donde de repente existe la duda, ¿no? Entonces, si uno tiene la duda en la experiencia, si uno tiene la duda, pues no aventurarse digamos, a marcar o a seleccionar un punto donde uno tenga ciertos problemas, sino
complementarle esta información con un levantamiento, ya sea con un GPS, una estación total, para que esto corrobore y, digamos, exista, digamos, una concordancia entre lo que existe en campo y lo que puede existir en una imagen gráfica. Adelante. Gracias. Siguiente pregunta. Braulio Tena Berrocal. ¿Hacer un levantamiento con GPS diferencial puede ser mejor que hacer un levantamiento con dron? ¿Cuál es su apreciación según su experiencia? El levantamiento con GPS ya se está trabajando hace un buen tiempo con el levantamiento GPS y el levantamiento da muy buenos resultados. No olvidar que tanto el dron como una imagen satelital son un levantamiento de tipo no indirecto, o indirecto, perdón, no es directo, ¿no? Y el levantamiento con GPS o un total es un levantamiento directo. Entonces, si uno mira digamos, las cantidades o la producción que yo les mostré en un cuadro como un ejemplo, uno puede deducir que con un levantamiento de dron puedes utilizar menos personal, menos tiempo y puedes hacer el levantamiento, siempre y cuando utilices pues un buen equipo, ¿no? Si tienes un buen equipo y tienes un buen software, con una buena máquina, con una workstation, pues tu procesamiento va a ser mucho más rápido, ¿no? Ya, como les comenté, en la experiencia, eh, si es una zona, digamos, de costa, donde se puede definir claramente esta información, pues uno puede hacer el lideramiento fácilmente. Pero donde existen las zonas donde uno tiene dudas, como una zona donde existe cierta cobertura vegetal, ¿no? Lo correcto es utilizar un método combinado para poder avanzar en este tipo de trabajos. Adelante. Gracias. Siguiente pregunta. Dice, una consulta, dice. Yo como verificador catastral o común no sé manejar el dron. ¿Puedo contratar de manera externa empresas que hagan ese tipo de levantamiento? Esas empresas deben estar registradas en algún lugar para que sus datos se consideren como válidos. Sí, como les comenté en el principio, se necesita pues una autorización del MTC, ¿no? Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya, para manejar un dron y que el operador esté autorizado, ¿no? Si la empresa cuenta con una persona autorizada o la empresa está autorizada para poder realizar este tipo de trabajo, no habría ningún inconveniente en ese respecto. Adelante. Bien. Última pregunta. Ángelo Chunga Ruiz. Con un dron Phantom 4 Pro, ¿cuánto debe ser la altura máxima a utilizar para realizar un proceso de fotogrametría catastral en la costa? Con un Phantom Sí. 4 Pro, ¿qué ¿Cuánto debe tiempo? ser la altura máxima a utilizar para realizar un proceso de fotogrametría catastral en la costa? Perfecto. Bueno, un Phantom 4 Pro se puede configurar a una altura aproximada. Bueno, eso depende bastante de las condiciones climáticas, ¿ok? Pero si las condiciones son excelentes, yo creo que a alrededor de unos 700 o 1000 metros para poder realizar este tipo de trabajo. Algunos llegan incluso a 1500, ¿no? Es decir, a mayor altura puede abarcar una mayor área, ¿no? Una mayor área para poder realizar este tipo de trabajo. Pero, como les comenté en un principio, si vas a trabajar un levantamiento de predio rural, la resolución puede ser menor y puedes trabajar a mucho mayor altura. Pero si la resolución vas a trabajar un tema urbano, sí necesitas una mayor resolución para poder definir los límites de un predio. ¿Ya? Esto también tiene a colación
que a una mayor altura, pues el pixeleado o la nube de puntos no va a ser tan, digamos, tan pesada para trabajar como un pixeleado, la nube de puntos a uno de más baja altura, ¿no? Entonces, dependiendo de que si vas a trabajar en una zona rural, puede ser hasta 1.200 metros, y si vas a trabajar en una zona urbana, puede ser algo menor, 700 metros aproximadamente, ¿no? Adelante. Gracias. Agradecemos nuevamente al ingeniero Víctor Flores